Bueno, estamos en el canal de Aceleración Infinita, hoy con un invitado de lujo, recientemente campeón nacional sub-23, Julián Rondi. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, la idea va a ser repasar un poco lo que fue tu carrera a futuro y también, por supuesto, hablar de tu reciente logro. Voy a arrancar preguntándote cómo llegaste a la jabalina, sobre todo teniendo en cuenta que pasaste por un par de pruebas previas. Y sí, es una historia medio rara porque, bueno, la mayoría de deportistas que se quedan con una sola prueba es porque toda su vida hicieron eso, pero en mi caso, tipo, fue completamente distinto. Yo hago atletismo ya hace 8 años, 9 ya perdí la cuenta. Me inicié en Lomas y lo que hace como una escuelita es meterte en todas las pruebas para que vos pruebes de todo y veas obviamente cuál es la que más te gusta. Hice desde vallas, bala, salto en largo, fondo, hice todo. Y no sé por qué, porque como dije el otro día, tampoco es que soy bueno, no me considero talentoso en eso. Me quedé con jabalina. Eh, Creo que por lo que genera en sí la prueba, tipo las emociones que genera. Y nada, ¿verdad? Sigo por eso. Y bueno, después de eso le dediqué ya, van a ser 4 años que le dedico solo a jabalina. Y nada, esa fue como más o menos la historia de por qué me dediqué con jabalina. ¿Llegaste a competir en alguna otra prueba? Sí, he competido en vallas, he competido en heptatlón cuando era más chico, he competido en velocidad, sí, he competido en varias. Bueno, ¿cómo es hoy un día en tu vida? Oh, hoy un día de mi vida es, yo ahora estoy viviendo en Marcos Paz, que es más o menos a 70 y pico kilómetros de acá. Estoy viviendo con mi entrenador, Gustavo Osorio. Eh, Básicamente me levanto a las 8, a veces antes, me pongo a trabajar, aprovecho esa horita para mí, para trabajar, me hago unos mates. Después a las 9 es el primer turno, que suele ser pesas, más o menos de 9 a 11 y media, más o menos son las pesas. Terminamos, almuerzo, y después lo que es la tarde, digamos, entre las 12 y las 5, es donde también aprovecho para trabajar, para grabar contenido, hacer otras cosas que no sean entrenar. Después hacemos el segundo turno, que es yendo a la pista a las 5, lo hacemos de 5 a 7 más o menos, que serían puros lanzamientos, pura técnica, trabajamos los promedios de intensidad, tenemos trabajos específicos sobre jabalina y después vuelvo para donde estamos viviendo y en su momento, previo de cara al Nacional, que dije, bueno, yo este torneo sé que lo voy a ganar, entrenaba 3 turnos al día, entonces cuando volvía del segundo turno me metía en el gimnasio solo y hacía cosas específicas de la técnica que a mí me faltaban para reforzarlo, digamos, como extra al trabajo. Bueno, y justamente mencionabas, eh, este sábado fue la primera vez que lograste el oro en el Nacional, estás participando ya a nivel país desde 2022, el año pasado fuiste subcampeón. ¿Qué significó el sábado para vos? El sábado fue realmente algo muy lindo, o sea, es algo que yo ya sabía que iba a pasar, porque ya hace meses, digamos, o sea, desde que inició el año yo ya sabía que iba a ganar, cueste lo que cueste, quien esté, sabía que me iba a romper entrenando para conseguir eso, porque sabía que era mi título, entonces, nada, como la realización de eso fue algo muy hermoso, porque dije, tipo, se dio y me ayudó a entender muchas cosas sobre el ámbito mental en el deporte, que es algo que yo siempre digo y sé que muchos atletas no lo tienen en cuenta, pero básicamente vos podés hacer lo que quieras siempre y cuando tengas bien alineado tu mente y obviamente creas que podés lograr eso. ¿Cómo influye la mentalidad en un deportista? En un deportista, digamos, a nivel como en el que estoy yo, o muchísimo más, es 80% cabeza, 20% físico y entrenamiento, porque básicamente depende de las circunstancias, tanto a ver, en un nacional, en un sudamericano, panamericano o olímpico, la cabeza es todo, te maneja desde cómo te levantás hasta cómo competís, qué pensás y en cambio, en base a vos cómo tengas la cabeza, podés moldear la realidad a tu favor. O sea, yo siempre, por ejemplo, tengo tatuado la frase de querer crear. Yo siempre digo, cualquier cosa que vos creas posible, en la realidad la vas a poder crear. En redes se te ve mucho manifestándote con todo el tema de la energía, de la mentalidad. ¿Cuándo te surgió eso? Me surgió ya más o menos, creo, contenido desde el 2023. Y me surgió por el hecho de, al principio era más un poco de mentalidad en general, pero obviamente siempre seguía entrenando y ya hace varios meses lo enfoqué solo al deporte porque me di cuenta que es, por así decirlo, un nicho que está, digamos, muy verde y
no para sacarle dinero ni nada, sino para ayudar realmente a los deportistas, porque me llegan un montón de mensajes de deportistas que me dicen, quiero lograr esto, quiero llegar a primera, quiero representar al país, quiero llegar a la Fórmula 1, esto, lo otro, pero, y ahí va el factor mental, no tengo confianza, me pongo nervioso, no tengo ayuda y todo, y a ver, yo no es que nací en cuna de oro y nada, sino que todo lo que yo conseguí, lo conseguí con puro trabajo, pura dedicación, y no hay otra fórmula secreta, no existe la suerte, no existe la cábala, ni el que está, por ejemplo, con la Pinto, que está lleno de guita, no, o sea, la gente que llegó a donde está es porque básicamente se rompió trabajando. ¿Y los hábitos? Los hábitos son súper importantes porque te construyen, digamos, tu carácter. Por ejemplo, está hoy en día muy conocido el hecho de levantarte a las 5, ducha fría, todo eso. A ver, si bien te puede servir al principio para forjar un carácter, no es algo que se pueda mantener a largo plazo, creo yo. A ver, hay gente que sí lo puede hacer, pero como deportista los hábitos fundamentales tendrían que ser leer. O sea, leer es algo que hoy en día muy poca gente lo hace, pero hay muchos libros de deporte, de mentalidad que te ayudan muchísimo. El hecho de también de despertar temprano, porque la mayoría de los turnos, porque también es una realidad que si vos querés llegar a un nivel de campeón nacional o mucho más, no basta con entrenar un turno al día. Eso ya sabido, es como, es la barrera de entrada es entrenar 2 turnos al día, es básico. Entonces levantarte temprano para aprovechar al 100% el día y hacer obviamente otras cosas externas al deporte, te ayuda muchísimo. Y después despejarte, o sea, es súper importante que no todo sea deporte, deporte y foco porque te pones rígido y a la larga y cuando vas a la pista te terminas lesionando o no terminas haciendo las cosas como vos querés. Bueno, volviendo a lo que es tu carrera, en 2020 dijiste que tu ídolo era Brian Toledo. ¿Por qué lo era en ese momento y hoy lo sigue siendo? En ese momento sí lo era porque realmente Brian Toledo siento y considero que es el deportista argentino dentro del atletismo que más lejos llegó y es una realidad, tiene récords mundiales que todavía siguen vigentes y van a seguir vigentes para la historia, tiene 2 medallas olímpicas, finales olímpicas, viajó por todo el mundo y es dentro de todo el atletismo el atleta que más lejos llegó y él realmente es un ejemplo de disciplina, chabón. Eh, Nada, no era una persona talentosa y entrenaba 6 veces al día, entrenaba todo el día y vivía para esto y al final consiguió lo que consiguió. Pero hoy en día, por temas de, obviamente que conocí un poco más a fondo su historia, cambié completamente mi visión sobre un ídolo y a quién idolatrar, que, a ver, no digo que esté bien idolatrar a alguien, pero sí inspirarse, y me guía un poco más por lo que vendría siendo Kobe Bryant, que es el jugador de básquet que considero yo que mejor mentalidad tenía, y el que más cosas puedo extraer, como la mentalidad Mamba y muchísimas cosas que si tengo que tomar a una persona y decir, quiero esa mentalidad, lo tomo a Kobe. Es curioso porque la semana pasada le hicimos una entrevista a Manuel Robles, también atleta, y también nos lo nombró a Kobe Bryant. Eh, ¿Lo tienen como algo básico del atletismo, su mentalidad, o por qué crees que es? No, yo creo que considero porque es una persona que trascendió dentro del deporte, o sea, no solo en básquet, sino a nivel general, y es una persona que implantó su mentalidad, y él dijo, mi mentalidad es así, y consiguió lo que consiguió con eso. Por ejemplo, te puedo nombrar a una persona que últimamente se hizo muy conocida, y es una de las personas que yo más admiro en el tema mentalidad, que es el actual campeón de UFC, se llama Ilia Topuria, que también, gracias a él, digamos, me tatué la frase de creer crear, porque él dice, creer crea realidades. Entonces es una persona que más allá de que entrena un montón, da un mensaje muy positivo y muy bueno sobre la mentalidad en el deporte. Bueno, justamente a la hora de crecer como deportista en un ámbito tan difícil como lo es el atletismo, que quizás no tiene tanta repercusión, ¿qué es lo más difícil de mantener? ¿La mentalidad, la disciplina o la confianza? Yo creo que es más difícil mantener la confianza en uno mismo porque la mentalidad al fin y al cabo es algo que viene con tu carácter y si vos tenés un carácter de competitivo, un carácter de querer y salir y comerte a todos como me pasó en el Nacional, eso se va a mantener, pero la confianza es algo que puede fluctuar, depende de cómo te sientas vos, influye también muchísimo el entrenador, los familiares, el hecho de que te impongan presión puede disminuir tu confianza y es algo que hoy en día pasa muchísimo. Mucha gente me dice, no, que mi entrenador me dice esto, me dice lo otro y me baja, digamos, las ganas de entrenar o de competir. Bueno, justamente vos te cambiaste de club, dejaste de ser de Lomas. ¿Por qué te cambiaste? Me cambié porque básicamente
creo que era tanto mejor como para mi entrenadora, que ella se puede enfocar en gente que era muy talentosa y que capaz estaba más en tensión que yo, y porque llega un punto que hay que saber soltar y mi entrenadora en ese momento no sabía cómo llevarme hacia lo que yo quería hacer. O sea, yo sabía que si seguía ahí, lo del sábado no iba a pasar. Entonces dije, nada, básicamente quemé todos los barcos, me fui a 70 kilómetros de mi casa y fui con el mejor entrenador de jabalina del país y realmente de toda Latinoamérica. Tu entrenador ahora es Gustavo Osorio, quien fue el entrenador de Brian Toledo. ¿Cuánto crees, si bien vos dijiste que entrenaste por demás y demás, cuánto crees que influyó él en lo del sábado? No, 100%. Gustavo es una persona que se la dice como mala, como cerrada, y es absolutamente todo lo contrario. Es más, en la transmisión se puso a cantar, porque él también canta. Y es, o sea, tanto Gustavo como familia y yo somos un equipo y cada uno aporta su parte. Gustavo en su momento me supo llevar muy bien, forjamos una muy buena relación porque él siempre me decía, o sea, yo era igual a vos, cerrado, solo quería entrenar, solo quería conseguir mis objetivos y como que me volvió, yo le dije, me volvió a abrir esa puerta de luz que antes no la veía y dije, es acá. Y justamente recién lo mencionabas, ¿cómo influye en tu familia y tus amigos en tu día a día, sobre todo Eh, deportivo? sí, es, o sea, muy influyente, sinceramente, porque ellos me apoyan, siempre me apoyaron y a ver, es una realidad que a la mayoría de deportistas la familia capaz no le tiene el mismo apoyo que me tiene a mí, pero es importante saber diferenciar y distinguir de el apoyo que tiene tu familia hacia vos y la confianza que tenés vos para conseguir las cosas. Yo siempre les digo, por más que ustedes no confíen en mí, no me importa, porque yo sé lo que voy a lograr. Pero igualmente siempre están partícipes en lo que hago yo, me van a ver los entrenamientos, me fueron a ver competir. Cuando salí me puse a llorar y los abracé porque le dije, lo logramos. O sea, es un esfuerzo de todos realmente. Ok, bueno, y la última, ¿qué le dirías a los chicos que hoy día están empezando, tanto en el atletismo como en el deporte como en la jabalina? Ok, lo más importante creo yo que tiene que tener y saber un atleta es que acá, si vos querés llegar a un punto, nadie te va a regalar nada. Es importante que tengan un propósito claro para hacer las cosas, ya sea si lo hacen por hobby, si lo hacen porque realmente quieren vivir de esto, si lo hacen porque simplemente se quieren mover. Es importante que puedan descubrir eso lo antes posible para saber cómo accionar en un futuro. Es importante también que crean en sus sueños, que cualquier sueño que ese atleta tenga es posible, o sea, cualquiera, y que la única fórmula y la única razón por la que van a llegar ahí es trabajando y haciendo las cosas como tienen que hacer. ¿Cuáles son tus sueños a futuro ahora? Mis sueños a futuro es ya el año que viene, es hacer giras por Europa, representar al país en el Odesur y, digamos, más a largo plazo, en el 2032, los Olímpicos en Australia. Sé que voy a llegar muy bien parado para ese momento, entonces, nada, ya sería como ese, digamos, mi plano a largo plazo. Bueno, bárbaro, te esperamos entonces en el canal de Aceleración Infinita, después de tales Juegos Olímpicos o después, Obvio, obvio. cuando quieras, estás invitado. Bueno, esto va a estar subido al canal de Aceleración Infinita, lo van a poder ver, van a tener las redes sociales de Juli para que lo sigan. Nosotros nos despedimos y será hasta